Listo. Entonces, como les decía, la sesión de hoy pretende ayudarme a compartir un poco la experiencia que he venido teniendo a lo largo de estos años en implementaciones de OKRs. Son bienvenidas todas las preguntas en el momento que ustedes quieran. Más o menos la charla tiene prevista durar alrededor de 1 hora y media, 1 hora 25 minutos. Y la idea, como les decía, es compartir un poco de mi experiencia y nada más que eso, mi experiencia. Em, yo siempre... yo siempre creo que los OKRs no deberían ser considerados una metodología. Muchos lo consideran una metodología, pero en realidad no lo es. Me gusta mucho la forma en la que define los OKRs John Doerr. Él habla de un protocolo de colaboración que de cierta manera ayuda a la organización a encontrar o a trepar a ese business agility y conectar la estrategia con la ejecución. ¿Sí? Es algo que nos ha costado y nos cuesta muchísimo desde la agilidad. De cierta manera esto ayuda a llevarse bastante bien con la agilidad. Los OKRs no son un método ágil, no se crearon en torno a los valores o principios del manifiesto, más bien se llevan bastante bien puesto que tienen esta cercanía abrumadora, diría yo, con Lean. Entonces, de cierta forma, cuando empezamos a utilizar OKRs, empezamos a utilizar ciclos, empezamos a utilizar propósito, empezamos a utilizar esta inspección y adaptación, nos ayuda a entendernos bastante bien con la agilidad. Y es que creo que a partir de eso que se ha vuelto en los últimos meses, diría yo, quizás el último año, bastante conocido y bastante común en el término dentro de los entornos de agilidad y dentro de las organizaciones que están haciendo transformación, ¿no? Hace unos 4 años creo que hablábamos en un Ágiles Latinoamérica sobre OKRs y había muy poca gente que le interesaba porque no lo conocía. Hoy en día creo que es uno de los temas que son más frecuentes y de cierta manera la necesidad, como les decía en un inicio, de poder conectar la estrategia con la operación, termina ayudando a los OKRs a poder entrar en este entorno. ¿Sí? Entonces, como les decía, mi intención de hoy no va a ser hablar sobre OKRs en cuanto a cómo se construyen, sino cómo se van a interrelacionar con el entorno. Una de las cosas que yo comento normalmente es que los OKRs por OKRs no generan mucho valor. Ya el valor se ve implícito cuando yo empiezo o cuando yo tengo la posibilidad de irlos conectando con mi entorno. Es decir, si yo adopto OKRs en mi equipo, probablemente me puede ayudar a generar un rumbo importante de trabajo. Sin embargo, si es que estos OKRs no están inmersos en la cultura, no están inmersos en la operación, no están inmersos en el gobierno, no están inmersos en la estructura incluso de los equipos, va a ser muy difícil de que les puedan dar buenos resultados, o al menos los resultados interesantes que suelen dar. Entonces, por eso lo importante de poder ir conectándolo con el día a día. Probablemente ese es el reto más importante de los equipos y de las organizaciones que hacen OKR, ¿no? Que puedan conectarlas con su día a día. Y vamos a hablar un poco sobre eso a lo largo de la sesión. Em, Evidentemente, una de las cosas que nos ayuda a entender un poco la potencia de los OKRs tiene que ver con el menos es más, ¿no? Esa frase que probablemente lo repetimos constantemente, esa frase que viene de Kanban también que te dice, deja de empezar para empezar a terminar, ¿no? A mí me encanta mucho porque de cierta manera nos ayuda o nos invita a que tengamos un WIP limitado, ¿no? Y que de cierta manera puede darnos mayores posibilidades de éxito porque le dedicamos mucho más tiempo de capacidad a estas iniciativas o a este trabajo y de cierta manera vamos a poder tener un mayor desenvolvimiento probablemente. ¿Sí? Mientras más opciones tengamos, probablemente sea muchísimo más difícil alcanzarlas porque le vamos a dedicar mucho menos tiempo, ¿sí? Mucho menos tiempo de dedicación y eso evidentemente puede impactar en los resultados finales. ¿Qué es lo que he ido encontrando a lo largo de estos 4 años que vengo haciendo KRs a nivel organizacional sobre todo, ¿no? Normalmente me encuentro con organizaciones que tienen muchos objetivos, que tienen muchos KPIs, ¿sí? Muchos KPIs y están buscando sumar más incluso, ¿no? Organizaciones que no cumplen sus objetivos en su totalidad, o organizaciones que, que normalmente
terminan consiguiendo pocos resultados, perdón, pocos resultados y que no tienen la capacidad de poder abordar o cerrar la mayoría de ellos, ¿no? En este sentido, los OKRs te ayudan o te invitan a que puedas empezar a priorizar, ¿no? Que puedas medir lo que de verdad importa, lo que de verdad te importa, ¿no? Porque de cierta manera, algo muy común en los equipos hoy ágiles es que tratan de sumar indicadores, tratan de sumar KPIs que no necesariamente les van a servir para evolucionar o no les va a servir para tomar decisiones, si no son conscientes, no son conscientes de que cada indicador que de pronto utilizamos en un equipo, cualquiera que fuese, por más simple que fuese, genera un costo, ¿no? De cierta manera tenemos que invertir en ellos para que podamos obtener resultados y esa inversión probablemente no se ve reflejada en los resultados que estamos buscando o en esta palanca de cambio que estamos buscando, ¿no? Entonces, tenemos esta particularidad organizacional muchas veces de que no somos conscientes de que cada acción, actividad que tenemos va a costar, va a tener un costo monetario, va a tener un costo social y de cierta manera esto puede hacer que los equipos se vean impactados y las organizaciones se vean impactadas en su conjunto, ¿no? Por eso es que cuando empezamos a adoptar OKRs a nivel organizacional, no buscamos trepar en toda la organización porque es ineficiente, ¿no? Hay que empezar a identificar cuáles son los espacios que necesitan un mejor alineamiento, que necesitan redireccionar la forma en la que hacen las cosas, la forma en la que se organizan, y de cierta manera los OKRs te hacen una invitación a ello, ¿no? Por eso que resultan tan interesantes, pero no es una buena idea llevar a toda la organización los OKRs, porque evidentemente estás empezando a gastar más del beneficio que va a generar el tenerlo, ¿no? En cada uno de los equipos. Y ese es uno de los principales errores con los que me topo, ¿no? Muchas veces las organizaciones, cuando utilizan un método, cuando utilizan un protocolo, cuando utilizan una técnica, intentan aplicarla a todos como una receta. Y los OKRs no son una receta. Los OKRs no están diseñados para que toda la organización las tenga, sino que dependiendo de la necesidad que la organización tenga, puedan empezar a adoptarlo, ¿no? Pero por una cuestión de necesidad y no una cuestión de imposición. Por eso los OKRs tienden más a ser adoptados que a ser impuestos o a ser implementados, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque esto nos puede dar buenas digámosle así, buenas expectativas hacia los gerentes, ¿no? Porque cuando nos preguntan cómo vamos a poder abordar, cómo lo vamos a poder abordar, si me permiten, por favor, ya listo. Les decía que una de las cosas que pasan cuando estamos trabajando a nivel organizacional es, oye, ¿cuáles son los próximos pasos que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que apuntar? ¿Qué tengo que mirar? Y de cierta manera esto responde a eso, ¿no? Esto responde a tener una adopción progresiva y de cierta manera esta adopción progresiva esté mapeada, determinada por un equipo que se encargue justamente de poder ir estableciendo una estrategia correcta para poder adoptarla. Que toda la organización puede tener OKR, sí. Que toda la organización necesita trabajar con OKRs, no. Y cuando me refiero a un no necesita, me refiero a que de alguna manera se ve impactado con los OKRs a pesar de tener en toda una organización OKRs, ¿no? Porque de pronto yo necesito bajar a los equipos de recursos humanos, pero quizás sí necesito tener OKRs en recursos humanos, como un todo, como un área o como una dirección. Ya, entonces el nivel en el que tengo que bajar depende mucho de la necesidad, ¿no? Para no salirme del tema, ¿sí? El foco de la sesión de este primer espacio es poder abordar estos 4 puntos principales, ¿no? Probablemente la cultura, uno de los más importantes, el modelo operativo, el modelo de gobierno y el modelo de estructura. Cómo los OKR se empiezan a mezclar o se empiezan a complementar dependiendo de la situación en la que estemos, dependiendo del contexto en el que estamos, ya sea a nivel de equipo, ya sea a nivel de área, ya sea a nivel de organización, ¿sí? Entonces empezamos, ¿sí? Primero la cultura, ¿no? Va a definir la cultura como un conjunto de creencias, ¿no? Como un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones incluso, que tenemos dentro de una organización, ya sea a nivel de equipo, ya sea a nivel de áreas, ya sea a nivel de gerencias, ya sea a nivel de dirección.
ya sea a nivel de organización, ¿sí? Entonces es muy importante entender que cada equipo, llamémosle equipo como la unidad mínima, cada equipo tiene una cultura diferente, entonces hay que entender esa cultura para poder entender también cómo ir adoptando OKRs, ¿no? De cierta manera, el modelo operativo nos representa la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Los principios, los estándares, los procesos, las prácticas que vamos utilizando, ¿sí? Las prácticas que vamos utilizando en nuestro día a día. Eso es parte de la operación, ¿sí? Em, en el modelo de gobierno, resume principalmente es la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? La forma en la que vamos monitorizando el negocio y que nos estamos adecuando a los roles y responsabilidades, ¿no? De cierta manera, es la forma en la que se toma decisiones y cada organización tiene una forma distinta, cada equipo tiene una forma distinta de tomar decisiones. Y finalmente, el tema cultural, estructural, ¿sí? Que define principalmente la forma en la que están distribuidas por departamentos, actividades, grupos profesionales en una organización, ¿sí? La idea es ir revisando cada uno de estos puntos y cómo estos se van conectando con la parte de los OKRs, ¿no? Con este protocolo de colaboración que les comentaba desde un inicio. A ver, vamos avanzando entonces en eso. No sé si hasta aquí algo de lo que he dicho tienen alguna pregunta. Por ahí Morey nos dice, César nos dice, es mejor empezar bottom-up. No sé si es una afirmación o una pregunta, César. Igual nos vas comentando. Definitivamente una de las cosas que vamos a tener que ir encontrando cuando hacemos OKRs es empezar a observar la cultura, ¿no? Por experiencia puedo compartir de que probablemente, a pesar de poder contar muchas veces las organizaciones con consultores externos para adoptar OKRs, es absolutamente necesario e indispensable tener personas del entorno que conozcan la cultura de la organización, que conozcan cómo se mueve la organización como un todo para poder adoptar OKRs. No podemos llegar solamente como consultores a decirles esta es la forma en la que tienen que trabajar, sino que de cierta manera cada organización tiene un color diferente y la forma de adoptar y de poderlas incluir en el contexto van a llevar ese color. Por eso les decía que no considero a los OKRs como una metodología jamás, no es una receta. Cada organización tiene un color distinto y necesitamos al adoptar, alcanzar ese color, el color en el sentido de la forma de seguimiento, la forma en la que van a construir sus OKRs, la forma que van a medir, la forma en la que van a darle seguimiento, la forma en la que van a evaluar finalmente cuáles son los resultados. Entonces, de cierta manera, estas particularidades de cultura van a hacer de que esto cambie, de que sea muy distinto los OKRs que utiliza, por ejemplo, aquí el BCP en Perú, o que utiliza el Banco Galicia en Argentina, o que utiliza el Banco del Pacífico en Ecuador, o que utiliza el Banco Azteca en México. La forma en la que hacen OKRs es completamente distinta y se entiende por la naturaleza justamente de algo que les comentaba, ¿no? Que es la cultura. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cultura? ¿Cómo podemos alinearlos? ¿Y cómo podemos tener una referencia, ¿no? A mí me gustó mucho este material que encontré. Pueden encontrar la referencia en la parte inferior. Esta referencia cultural me ayuda un poco a entender cuáles son los tipos de cultura, los patrones de cultura que podemos encontrar en las organizaciones, ¿no? Algunas son muy de control militar, muy de control como tal, basado en reglas, en la estabilidad, en el orden, en donde buscan tener el éxito y mantener el control, ¿no? Por un lado. Y por otro lado tenemos un equipo de competencia, ¿no? En donde estamos buscando premiar a las personas por las labores que hacen, por la forma en la cual se comportan y cómo van obteniendo premios o van obteniendo resultados y se les va premiando, ¿no? Entonces estamos separando, o disgregando equipos, estamos creando muchas veces hilos, trabajamos con la meritocracia, somos muy conscientes de promover el tema, los expertos organizacionales, ¿sí? Y de cierta manera lo que vamos buscando es el ser el mejor, ¿no? Ser la mejor organización, queremos tener éxito, ¿no? Ese es el modelo competencia cultural, ¿no? Después tenemos un modelo de colaboración, ¿no? Un modelo ya más ligado a una especie o haciéndole un símil a un equipo, ¿no? Este es un modelo deportivo en donde trabajamos en conjunto, donde buscamos la sinergia, buscamos diversidad
y el fin principalmente es alcanzar el éxito, pero en conjunto, no de manera solitaria como podría ser en el entorno de competencia del uno a uno, pero aquí estamos buscando más un trabajo en equipo, ¿no? Más colaborativo, evidentemente. Y finalmente, y probablemente el nivel más elevado que se propone aquí es el nivel de cultivación, ¿no? En donde ya tenemos un entorno más comunitario, ya no un entorno de equipos, sino un entorno comunitario. Ya las relaciones, la emocionalidad de pertenecer a la organización va en un grado superlativo diferente, ¿no? Aquí están conectados con la visión, absolutamente todos. Hay un proceso de evolución bastante claro, hay un propósito definido que une a las personas en torno a las decisiones que se van tomando y de cierta manera están buscando no solamente tener éxito, ¿no? Sino que las personas que participen en ese éxito estén alineadas a lo que estamos haciendo, a la visión, que estén conectadas con la forma en la que hacen, con el propósito que tienen y de cierta manera encontrar un camino más allá del juntos, ¿no? No solamente es un camino juntos, sino alineados hacia el mismo objetivo. Y de cierta manera estos cuatro contextos se pueden traslapar exactamente en las organizaciones. ¿Cómo podemos hacer si es que nos encontramos en estos entornos? Por ejemplo, si es que buscáramos trabajar en un entorno de control, ¿no? Tipo comando y control, estos tipos militares, ¿ya? Cuando me he encontrado trabajando con equipos que están en un entorno de control, de mucha jerarquía, ¿sí? Normalmente tienden a planificar mucho los OKRs, ¿no? Le dedican mucho tiempo a tener OKRs perfectos, controlables, medibles, conocidos por todos, ¿no? Utilizan, y muchas veces estos OKRs están impuestos por los jefes o están impuestos por la jerarquía, ¿no? En donde no hay una colaboración realmente del equipo, sino están trabajando de la manera tradicional, ¿no? Hay un control estricto en la iniciativa, ¿no? Y esto es un tema bien interesante. Nosotros cuando utilizamos los OKR sabemos que los objetivos es el lugar a donde queremos ir y los resultados clave son la hipótesis que nosotros planteamos para poder validar el trabajo, para poder validar el alcance del objetivo. ¿Sí? Pero sin embargo, son hipótesis, no son premisas, no son no es un compromiso, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos entender que cuando trabajamos OKRs, perdón, cuando trabajamos OKRs, estamos trabajando bajo una base de inspección y adaptación, bajo una base hipotética, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro foco de alcanzar los OKRs está explícitamente en la iniciativa y lo que estamos haciendo es controlar la iniciativa y no, porque estamos basando nuestro trabajo en hipótesis. Nuestro foco no es alcanzar el resultado clave, nuestro foco es alcanzar el objetivo. ¿Sí? Nuestro foco es alcanzar el objetivo. Nosotros podemos alcanzar los resultados clave y no alcanzar el objetivo. Podríamos también alcanzar el objetivo y no alcanzar los resultados clave. Me ha pasado en muchas oportunidades que hemos alcanzado los resultados clave, pero el objetivo no se pudo alcanzar. Me ha pasado también muchas veces en el que hemos alcanzado los resultados clave, hemos alcanzado el objetivo no habiendo alcanzado los resultados clave. Entonces, lo importante, lo particularmente importante en esto son los objetivos principalmente, ¿no? Entonces, esta cultura tiene una cultura de seguimiento, una cultura proyectizada probablemente, y las reuniones las iniciativas, perdón, son parte de este control o esta forma de controlar el trabajo, ¿no? Controlan a la persona más que el trabajo. El tema del reporte y la reportería, ¿no? Hay mucha solicitud de reuniones de estatus, mucha reunión de informe del estado del trabajo recurrente, entonces es muy fuerte esta sensación de control dentro de la organización, ¿no? Las cadencias de actualización de OKR son impuestas por la organización, entonces ellos establecen si los sprints van a durar tanta cantidad de tiempo, si el ciclo de OKRs va a durar 3 meses o va a durar 6 o va a durar un año, ¿sí? Y finalmente el tema del control estricto del cumplimiento de los resultados clave, ¿no? Y ahí viene con lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Estamos basándonos un resultado en una hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis que puede ser validada o no, que puede ser correcta o no, ¿sí? Y que obviamente no tenemos
la forma de saberlas desde un inicio, porque eso se va a ir desarrollando en el tiempo, durante los meses, ¿no? Entonces, de cierta manera, este cumplimiento estricto de los resultados clave no necesariamente es una buena opción. No necesariamente es una buena opción. ¿Qué le podríamos hacer si estamos en este entorno, ¿no? En un entorno cultural, comando, control, tipo servicio militar? ¿Qué podríamos hacer? Primero, empezar a mirar, a buscar vincular los OKRs con otros instrumentos de gestión. Es muy natural que las organizaciones tipo control tengan muchos instrumentos de gestión. Hablamos del Balance Scorecard, hablamos de una gestión por KPIs. Entonces, lo que buscamos es empezar a conectar, ¿no? A triangular entre lo que tenemos versus lo que necesitamos, ¿sí? Por otro lado, el tema de crear sesiones de validación. Una de las No, cosas sí se que nos registró. cuesta... Perdón. Una de las cosas que vamos a tener que ir encontrando dentro de esta transición, ¿sí? En donde pasa de conseguir, de ser impuestos los OKRs por un director o por un jefe, por un gerente, por un alguien en la línea vertical, van a pasar a ser organizados por los equipos. Y probablemente la mejor forma de poder transitar ese camino es que tengamos reuniones o sesiones iniciales en las que podamos ir validando esta consecución progresiva de los OKRs, ¿no? Entonces, reuniones de levantamiento de información que nos permitan después tener la posibilidad de ir pimponeando, de ir, llamémosle así, coordinando, sincronizando información con nuestros stakeholders para irlos validando progresivamente, ¿no? Entonces, eso les ayuda a ellos a tener todavía confianza, a sentir un poco de control dentro de lo que tengamos, pero vamos acostumbrando también a los equipos a que vayan consiguiendo los OKRs por sí mismos. Las sesiones de brainstorming colaborativas con stakeholders en función a dónde quieres ir, cómo crees tú que deberíamos apuntar o a dónde deberíamos apuntar por los próximos 3 meses, qué iniciativas son importantes para ti, hacia dónde quieres o cómo quieres verte informado o afectado en el trabajo que tengamos, si son reuniones de sincronización o si son informes. Entonces, ir vinculando al entorno con el equipo que haga OKRs es súper importante, y creo que es el primer paso para dejar de centralizar la definición de OKRs y buscar descentralizarlo, ¿no? Los dashboards de seguimiento también son importantes, ¿sí? En la medida que podamos tener la información de manera visual y de manera pública dentro de la organización, probablemente tengamos un grado mayor de confianza y podamos evitar un poco las reuniones de estatus, ¿no? Porque lo que buscamos con estos dashboards es que puedan representarle el trabajo o el avance de los OKR en la consecución de OKRs de los equipos, ¿no? Sesiones de sincronización de resultados en función al alcance de objetivos, ¿no? Sobre todo cuando no tengamos organizaciones que hagan necesariamente agilidad, ¿no? Puedo estar en un área que no habla para nada de agilidad, no tiene por qué hablarla tampoco, y busquemos tener espacios de resultados, ¿no? Busquemos tener un espacio semanal en el mejor de los casos, quincenal también podría ser, incluso hasta mensual. No sugiero, si vamos a ver solo sincronización, no sugiero que sean más de 3 meses, perdón, más de un mes, ¿sí? Debería ser dentro de las 4 semanas en las que trabajemos, porque eso podría ayudar muchísimo a estar pendientes, ¿no? Lo importante en un entorno como este es que las personas que ejercen el control en este entorno no sientan que lo terminan perdiendo completamente, ¿no? Sino que de cierta manera se ven impactados con la información desde varios frentes, ¿no? Un frente visual a través de un dashboard, un frente inicial a través de estas sesiones de sincronización de objetivos y expectativas iniciales, y finalmente con los resultados que se van dando, ¿no? Entonces, de cierta manera, englobamos el contexto de control en una capa de información importante, ¿no? ¿Qué retos vamos a tener aquí en un entorno de control cultural, ¿no? Organizacional? Acostumbrarnos a planificaciones trimestrales,
¿sí? Incrementales también, porque probablemente yo les hablaba, ¿no? Necesitamos una planificación excesiva de los OKRs, queremos OKRs perfectos. Hay que entender de que los OKRs no van a salir perfectos en el primer match, ¿no? Van a pasar ciclos en las que nos toque ir encontrando el hilo de la madeja de poder diseñar un buen OKR, ¿no? A mí me ha pasado equipos que se demoran 2 hasta 3 ciclos incluso en tener OKRs buenos y está bien, lo importante es empezar lo más rápido posible, no desgastarnos en la forma, sino en el fondo, ¿sí? Entonces eso es lo más importante, promover la confianza en la capacidad de los equipos, sabiendo que muchas veces no confían en la capacidad de los equipos los líderes y por eso es que le ponen el trabajo casi servido, o ellos lo hacen, ¿no? Los espacios de liderazgo natural es parte dentro del equipo, es parte de encontrar esta relación que tengamos con nuestros stakeholders, eventualmente tener reuniones con ellos para poder compartir un poco los hallazgos, para poder compartir un poco los resultados que vamos teniendo, para poder sumar feedback que nos permita a nosotros hacer mejor nuestro trabajo. Impulsar la transparencia de la organización, ¿no? Yo les decía, ese tema de datos abiertos en una organización es bastante potente, pero es bastante importante, ¿no? Y muchas organizaciones no están preparadas todavía a abrir números o data en un entorno organizacional. Lamentablemente, el corazón de los OKRs es justamente el tema de la información que nos permita tomar decisiones, ¿no? Información libre que nos permita tomar decisiones o priorizar, ¿no? Que es súper importante. Disponibilizar la data es otro tema súper relevante. Normalmente los equipos de comando y control o las organizaciones de control particularmente tienen una data muy, pero muy arcaica, ¿no? Es muy común y me he encontrado con, creo que la mayoría de organizaciones de este tipo, si no son todas, tienen una deficiencia en la data porque tienden a tener una mayor confianza en el instinto de sus líderes, ¿no? Sabiendo de que llegaron ahí por algo, ¿no? Entonces lo he encontrado de esa forma. Entonces el tener data disponible, actualizable, entendiendo que, por ejemplo, los OKRs los vamos a trabajar de manera trimestral y si esto lo multiplicamos por la cantidad de equipos que trabajen, vamos a tener una necesidad de data y de actualización importante. Entonces, es súper relevante mirar la data cuando estamos en un entorno de OKRs, ¿no? Y finalmente, la gestión por objetivos en ciclos cortos de aprendizaje, ¿no? Van a haber momentos en el que no necesariamente vamos a cumplir algunos objetivos, algunos OKRs, y esto es parte de, no estamos compitiendo solos en el mercado, no solo depende de nosotros, ¿sí? En un entorno competitivo, organizacional, ¿no? Depende del entorno también. Entonces, muchas variables de entorno a veces no son tomadas en cuenta al momento de escribir OKRs. Probablemente nos toque un poco mirar de una manera más... menos estricta la consecución de objetivos versus el esfuerzo que se haga por conseguirlos, ¿no? Porque no solamente es decir, oye, bueno, ya no cumpliste los objetivos, qué pena, ¿no? No, sino es que las personas que hayan estado trabajando en torno al objetivo lo hayan dado todo, ¿no? Que hayan dejado todo en la cancha, como decimos en el argot futbolístico, ¿no? Entonces, buscamos eso, buscamos que los equipos que utilicen OKRs no necesariamente tengan la posibilidad o no siempre van a alcanzar sus objetivos, sus OKRs, sino que busquen que el esfuerzo que han hecho por lograr esos objetivos sea el máximo posible, el máximo que puedan dar. Probablemente ahí está el éxito, ¿no? Más que en la definición del OKR, porque podría haber estado mal definido incluso. Entonces, eso es importante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si, a ver, si se alcanzan los OKRs, si no se alcanza el objetivo, nos dice Joana, ¿quiere decir que hay una oportunidad de mejora en el rediseño de OKRs? Eh, Pueden haber muchos factores, Joana. Sí, pueden haber muchos factores. ¿Y por qué? Porque puede ser el entorno, ¿no? O sea, yo puedo tener un OKR bien definido, sí, pero probablemente una coyuntura como puede ser la del COVID, ¿no? A mí me pasó a inicios del año pasado, estaba en una organización peruana financiera y veníamos con una estrategia muy presencial por el entorno de negocio que tenía. Sí, y tuvimos que migrar a una estrategia virtual porque nos mandaron a cuarentena a todos, tuvimos que cerrar OKRs a mitad del proceso, em, presentar todos no llamémoslos informes, sino todos los documentos de cierre, ¿sí?
Y finalmente, o hacer el cierre en general, mejor dicho, más que un documento. Cerramos los OKRs y planificamos el siguiente. No habíamos terminado de cerrar los OKRs, pero nos tocó parar y planificar los siguientes OKR que estaban o que eran muy distintos en contenido hacia a lo que teníamos avanzando en los primeros meses, ¿no? Entonces, esto ya teníamos con ellos trabajando 4 o 5 ejercicios, si no me equivoco. Sus OKRs eran bastante buenos. Entonces, no necesariamente solamente es un tema de que el equipo esté inmaduro en la consecución de OKRs o en la creación de OKRs, sino tiene que ver también con circunstancias que pueden pasar en el entorno, que aunque no necesariamente ese OKR se pueda cumplir, que esos resultados se puedan cumplir o que ese objetivo se pueda cumplir. ¿Sí? Entonces pueden haber variables externas a el diseño como tal. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, seguimos avanzando entonces. Esa es la primera lámina. Vamos al entorno de competencia. Probablemente, y es obvio, algo que hemos descubierto seguramente y ustedes me darán quizás la razón, dentro de las organizaciones hay un poco de todo, ¿no? Hay espacios de mucho control, hay espacios más de competencia, las organizaciones no son unidades homogéneas, ¿no? La organización suele ser muy heterogénea en su entorno, entonces pueden tener estos tipos de patrones como el de control en un equipo particular y pueden tener en otra área otro equipo que tenga un entorno muy de competencia. Entonces sirve un poco para tener nociones de cómo poder ir abordando los OKRs en entornos como esto. ¿Qué encontramos en un entorno de competencia? Sí, los feudos, ¿no? Los principales feudos dentro de las organizaciones. A mí me tocó en alguna organización también encontrar que cada director tenía un feudo particular dentro de la organización, ¿no? Con sus propios proyectos, con su propio presupuesto, y de todas maneras lo que pasaba era de que las reuniones de directorio eran un infierno, ¿no? Porque cada uno quería llevar agua a su molino, ¿no? Entonces, ese tema de los hilos se hace muy evidente y el tener OKRs organizacionales ayuda a poder romper los hilos definitivamente, diría yo, porque ya no es el objetivo del área, es el objetivo de la organización, ya no son los proyectos del área, de la dirección, son los proyectos de la organización, entonces hay un espíritu distinto de trabajo, ¿no? Los OKR son subestimados por alcanzar las recompensas. Eso es interesante también, ¿no? Aquí en donde viene la vinculación de los OKR con el modelo de desempeño, ¿no? Entonces, y aquí podríamos tardarnos toda la sesión hablando de modelos de desempeño y OKRs. En resumen, creo que por la naturaleza de los OKRs no es una buena idea amarrarlos a un entorno, a un modelo de desempeño. ¿Sí? No es una buena idea porque justamente la naturaleza de los OKRs te impulsa a ser aspiracionales, te impulsan a ser retadores y de cierta manera nosotros estamos buscando ganar algún tipo de recompensa por el logro, ¿no? Si es que estamos buscando esta recompensa y no hay un estado evolutivo importante dentro del equipo, probablemente lo que lleven es a tener OKRs bastante pequeños, bastante fáciles de alcanzar, porque vamos a buscar cumplir o ganar la recompensa, ¿no? Entonces, tiende a hacer mucho de esto cuando empezamos a vincularlos con los modelos de desempeño. Entonces, no es una buena idea. En alguna organización me parece que el mejor equilibrio que encontré entre llevar todos los OKRs a tu modelo de desempeño para pagarte bonos y versus no llevarlo, me gustó mucho un modelo que diseñamos en alguna organización y fue que le dejamos al equipo elegir por un objetivo y un resultado clave anual, ¿sí? Esto iba a estar vinculado directamente con su modelo de desempeño. Solo un objetivo y un resultado, que no necesariamente uno dependía del otro, ¿ah? No estaba necesariamente, era un resultado clave del mismo objetivo que se elegía. Pero les dejábamos a ellos como equipo, no como persona. Como equipo les dejábamos la responsabilidad de poder elegirlo y poder hacer los objetivos y los resultados por los cuales íbamos a evaluar. ¿Sí? Pero la evaluación no era por cumplimiento, la evaluación era por esfuerzo. Ya, entonces teníamos stakeholders diversos que de cierta manera evaluaban el performance, el rendimiento del equipo en torno a ese objetivo, en torno a esos resultados clave, no en torno a lo demás, solamente mirando eso. Y ellos obtenían feedback. Muchos de los equipos tenían sus recompensas, no necesariamente por haber o no cumplido el objetivo, sino por
esta posibilidad que les daba el darlo todo y poder ganar esa recompensa. Entonces, nos funcionó bastante bien, bastante bien ese modelo híbrido, ¿sí? Entonces, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con que se vincule con el modelo operativo, perdón, con el modelo de desempeño, pero en el caso que sea absolutamente necesario, esa puede ser una idea que pueden tener para poder hacerlo. La poca transparencia por parte de los resultados de equipos, ¿no? Si yo estoy compitiendo con el otro, no les voy a decir cómo voy porque evidentemente voy a impulsar a que el otro me pueda ganar, ¿no? Recuerden que aquí estamos en un entorno de competencia. Entonces, a veces guardan la información, no la publican, no la hacen evidente, no hacen evidente el avance y esto suele traer muchos problemas, ¿no? He visto también algunas organizaciones en las que he llegado, aquí en Latinoamérica, en el que tienen un mapa de equipos y cómo van alcanzando, cuál es el progreso de los equipos, ¿no? Y los empiezan a comparar en cuanto a alcance de OKRs, ¿no? Y no es para nada una buena idea, ¿sí? El tema de tener OKRs, indicadores como armas, ¿no? Ese es otro tema importante e interesante, ¿no? Muchas veces estamos, somos locos o resultados, ¿sí? Y estamos pero muy alineados solo a cumplir el resultado, cueste lo que cueste, ¿no? Y muchas veces ese cueste lo que cueste tiene costos bastante más altos de lo que parece, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos llenamos de indicadores porque probablemente, como lo había dicho al inicio, estemos gastando el dinero, ¿no? Las premiaciones de equipo suelen ser muy constantes, muy continuas, ajustes en los resultados en el transcurso, eso también suele ser muy común. La vinculación con los modelos de desempeño, ya hemos hablado un poco sobre eso, así que creería que ya que hay que buscar el equilibrio, como les decía, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué podríamos buscar en un entorno así, en un entorno de competencia? Los OKRs más colaborativos, ¿no? Evidentemente, algo que estamos encontrando es que busquemos construir en conjunto, ¿no? Buscar combatir esos hilos o buscar reducirlos, más que todo en torno a OKRs colaborativos que abarquen un grupo de personas importantes. Entonces eso ayuda muchísimo. Intensificar trabajo con los value stream mapping, empezar a mirar un poco las cadenas de valor es súper importante. Sesiones de sincronización y dashboard de seguimientos también probablemente son cosas interesantes que nos ayuden a poder evidenciar el trabajo que estamos teniendo, políticas claras de trabajo, ¿no? Tener reglas de juego claras, ¿sí? Para poder avanzar y finalmente los modelos de desempeño colectivo, como les venía comentando, ¿no? Es una buena forma también de poder abordar el tema de desempeño versus OKRs. Los retos, propósito compartido, evidentemente si estamos trabajando en silos vamos a tener o vamos a buscar, el reto es buscar unirnos, fomentar espacios de trabajo colaborativo. Recuerden que este ritmo de competencia entre equipos puede ayudar a poder evidenciar muchísimo más un silo incluso, entonces el hecho de unirnos con OKRs puede ser una buena idea. La transparencia organizacional, los OKRs basados en outcomes, ¿no? Muchas veces, y este tipo de organizaciones o este tipo de cultura muchas veces tiene como foco los OKRs basados en entregables o basados en outputs, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un seguimiento, un output, ¿no? Porque lo único que vas a tener que hacer es un seguimiento de avance, ¿no? Un avance de proyecto, ¿no? ¿Cuánto crees tú que está avanzando versus lo realmente que está avanzando, ¿no? Entonces, buscamos que tener un entorno más de valor, empezar a hurgar un poco más en el resultado y poder ver cómo se conecta con el valor que estamos teniendo. El foco en el objetivo antes que en el indicador. Yo les decía de que lo importante, lo verdaderamente importante es el objetivo. Ahora, no digo que los resultados no sean importantes, pero terminan siendo siempre una hipótesis, ¿no? Yo les decía esto, los resultados claves son una hipótesis para alcanzar el objetivo. Es lo que tú crees que midiendo y que alcanzando te va a ayudar a alcanzar el objetivo, pero no necesariamente eso puede ser así, no necesariamente eso se va a cumplir, como les había comentado anteriormente. Entonces,
Entonces es súper importante entender que vamos a tener que ir mirando justamente para poder empezar a profundizar un poco en esta evolución de los equipos y cómo los van construyendo sus OKRs en torno a eso, ¿no? Y desvincular lo más que podamos el desempeño con los OKRs, ¿no? Yo les decía de que la naturaleza del OKR, por cómo está concebido, no se lleva muy bien con el modelo de desempeño. Lo ideal es empezar a mirar estos modelos híbridos, como les explicaba anteriormente, para poder tener de una mejor forma el equipo, ¿no? A ver, no sé si hay alguna pregunta en esta slide que estamos viendo. Cristian, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Si no hubiera ese modelo híbrido, digamos, porque entiendo que eso es algo transicional, ¿no? Ujú. De los OKR con la evaluación de desempeño. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué es lo que tú has visto que sería mejor hacer? Digamos, tener la evaluación de desempeño creada de qué manera, ¿no? Porque muchas organizaciones lo ligan con los objetivos del área o de la organización y en función a eso hasta a veces pagan bonos, ¿no? Ujú. Económicos. Yo creo que la mayoría de organizaciones tiene KPIs, ya KPIs, y creo que los KPIs se llevan bastante bien con los modelos de desempeño. Ya creo que los OKRs, por la naturaleza del objetivo, por la naturaleza del resultado clave, con una meta aspiracional, por la forma en la que el objetivo está determinado, no es una buena idea, no es una buena idea por lo que ya les había comentado. Pero creo que además de los OKRs podemos utilizar tranquilamente KPIs, ¿no? KPIs más de negocio, ¿no? Por ejemplo, a muchos de los equipos en los que he trabajado tienen una particular afecto a los NPS, ¿no? A estos criterios de satisfacción y de cierta manera de recomendación del trabajo. Entonces, creo que hay posibilidades en el entorno en el que estábamos trabajando naturalmente que tienen que ver con lo que hacemos, ¿no? Alguien en algún momento escuché algo que me pareció bien interesante y era como que no le podemos dar a una persona, alguien decía, yo no le doy una propina a un mozo por atenderme, porque justamente a él le pagan un sueldo para que lo haga, independientemente del modelo de comisiones y todo lo demás, ¿sí? A él le pagan un sueldo por atender el negocio, por atender las mesas. Entonces, ahora, si es que él tuviera un rendimiento superior, si es que la forma de trato, la forma en la que te atiende el servicio es excepcionalmente buena, quizás podría pensar en un beneficio, ¿no? En un beneficio adicional a lo que está haciendo, pero si me atiende de manera normal, entonces no tendría por qué darle un beneficio como algún tipo de recompensa, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente a que estemos de acuerdo o no con eso, creo que los modelos de desempeño de ahora tienen un reto importante en validar más el esfuerzo, ¿sí? Más el esfuerzo que el propio resultado, porque el propio resultado puede verse afectado por muchas variables que no están dentro del control de las personas. Cuando nosotros desarrollamos o definimos un OKR, el OKR tiene que caer dentro del ámbito de control del equipo. Si yo tengo OKR para mi equipo, los OKRs deben estar dentro del ámbito de control. A veces hay cosas que se nos escapan, a veces hay cosas que impactan directamente porque no estamos en una cápsula, ¿no? Pero definitivamente el esfuerzo que podamos hacer por alcanzar esos objetivos probablemente es lo que nosotros lo que podemos ir validando, lo que podemos ir dándole una recompensa antes que el hecho de conseguir como tal el resultado, ¿no? Porque no necesariamente eso puede pasar, o como les decía, no necesariamente el hecho que pueda tener un resultado clave me garantiza que voy a cumplir el objetivo. Y si no he cumplido el objetivo, pueden haber varias circunstancias que pueden afectar el rendimiento final, ¿no? O la meta final que tengamos. Entonces yo creería que KPIs son buenos, ya hay que ver qué es lo que van a medir. No soy un experto exclusivamente en temas de desempeño, pero creo que no es una buena idea tener los OKRs amarrados al modelo de desempeño.
puedan darse por situaciones, probablemente, pero no es una buena idea en el peor de los casos que tengamos que hacerlo de manera obligatoria por algunas circunstancias, probablemente medir más que la consecución de los OKRs es medir el esfuerzo. Porque estás jugando con eso y lo estás fastidiando. Eh, ok, entonces les comentaba eso. Sí, igual creo que nos podemos quedar después conversando un poco sobre eso para entrar más en detalle. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Modelo colaboración, y ese es el tercer nivel, ¿no? Ya es un entorno un entorno distinto, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se comportan los OKRs en un entorno colaborativo, ¿no? Un entorno de equipo, sinergia, diversidad, ¿no? Normalmente un entorno al menos ágil suelen tener ya algunos espacios de escalamiento, ¿no? Llamamos de escalamiento a buscar una forma de trabajo distinta en un grupo de personas importante, ¿sí? Que están alineados o ligados a una cadena de valor, etcétera, ¿sí? Probablemente el tema de la definición de OKRs en equipos es muy normal. Los OKRs top down y bottom up, ya por ahí comentaron sobre esto un poco. Probablemente ese hecho de ir bajando en forma de cascada e ir retándolos hacia arriba es muy común. Espacios conjuntos de aprendizaje, ¿sí? Feedback al inicio y al final del proceso de definición, sistemas de seguimiento experimental, ágil, sistemas de seguimiento experimental, por ejemplo, aquí suelen, si estamos escalando agilidad, probablemente vincularla con una PO-Sync, vincularla con la PI Planning, con la Big Room Planning o vincularla con el QBR. Entonces, de cierta manera vamos teniendo ciertas nociones de seguimiento ya estructuradas dentro de un entorno colaborativo, ¿no? El modelo de gestión de portafolios, probablemente aquí es una de las cosas más interesantes cuando empezamos a vincular cuando empezamos a vincular OKRs, ya cuando hacemos ya de manera más organizacional, probablemente empieza a tener sentido y mucho empezar a alinear nuestro portafolio con los OKRs. Vamos a hablar de esto la otra semana. Y cuáles son los retos que tendríamos que podríamos hacer en ese entorno ya más colaborativo, ¿no? Buscamos definiciones colaborativas e incluyentes, es decir, buscamos desarrollar los OKRs en conjunto, ¿sí? Efectivizar el modelo organizacional de consecución de OKR, es decir, hacerlo más eficiente, ¿sí? A veces nos tomamos muchos tiempos en muchas partes de definiciones, entonces buscar organizarnos en torno a eso. Hace unos meses conversaba con un amigo en Argentina, ellos en el banco donde están tienen un COE de OKRs y el COE de OKRs está principalmente buscando cómo optimizar el modelo de trabajo que tienen, aparte de ir acompañando a los equipos en la consecución de sus OKRs y gobernar sobre todo el tema de los OKRs, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que me hablaba era, oye, estamos buscando cómo hacer más pequeño el proceso de QBR, buscando cómo hacer más pequeño el espacio de consecución de OKRs, estamos buscando cómo hacer más eficientes los espacios de sincronización de OKRs, entonces tienen por foco empezar a mirar ya más la eficiencia, ¿no? Ya no solo la colaboración, ya no solo la sincronización, sino que esto vaya teniendo un poco más de sentido y se vaya evidenciando la eficiencia, ¿no? Introducir OKRs en el modelo operativo de gobierno. Ya, normalmente la primera acercamiento con los OKRs es a partir de un equipo, es lo más normal, a menos de que en esos tiempos que ya están mirando las organizaciones, ¿no? Pero generalmente es a nivel de equipo. Sin embargo, como les decía, partimos desde la definición de objetivos y resultados, probablemente enlazándolas con nuestro trabajo, pero la forma en la que en la que vamos a operar y la forma en la que vamos a tomar decisiones muchas veces suele ser las dos últimas ruedas del coche. Entonces probablemente aquí ya empiezan a hacerse preguntas sobre cómo me estoy organizando, cómo mi estructura afecta a mi consecución de OKRs, cuál es la mejor forma en el caso de que puedan reestructurarse. Entonces ahí como que surgen preguntas ya más por evolución y por entendimiento que al inicio, ¿no? Y obviamente esos sistemas de seguimiento que tienen se van ajustando en función a la cultura, en función a la colaboración probablemente, en función a poder llegar a más actores.
¿sí? ¿Qué retos tenemos? Aquí explorar el nivel colaborativo de equipos, empezar a romper silos residuales que vamos teniendo, porque o sea, creo que las organizaciones nunca dejan de tener silos. De cierta manera los silos son parte de, pero vamos buscando reducirlas en la menor cantidad posible o en la mejor cuando no son necesarios, ¿no? La transparencia colectiva, es decir, vamos teniendo información que la vamos compartiendo ya de manera más abierta. Efectivizamos el modelo de OKRs probablemente, que es uno de los retos más importantes, ya les había comentado un poco sobre qué puntos, y finalmente empezar a mirar ya a nivel organizacional, ¿no? Muchas organizaciones o muchos equipos empiezan primero teniendo OKRs a nivel de equipo y después empiezan escalándolos conforme van obteniendo resultados. Entonces, eso más o menos cómo se comportan los OKRs culturalmente en un entorno colaborativo con patrones colaborativos, ¿no? Y más o menos el foco está en eso. No sé si hay alguna pregunta. Solo me ha tocado 2 organizaciones en mi vida en donde he encontrado este patrón comunitario, este patrón de cultivación, ¿sí? No sé si cerramos el slide anterior con preguntas. ¿No? Ok, seguimos entonces. Les decía que solamente he visto 2 organizaciones en mi vida que tienen este modelo de cultivación, una en México y una en Argentina. Sí, un entorno más comunitario, ¿no? Probablemente la naturaleza de la organización les permite tener un entorno como este. Hay mucho vinculación con el propósito organizacional y de los trabajadores, OKRs trascendentes, es decir, no solamente OKRs que apunten al crecimiento de la organización, sino también de los trabajadores, ¿no? He tocado con OKRs en resultados clave, como por ejemplo incrementar el 5% de el sueldo de los trabajadores en el próximo año, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados que se vinculan no solamente con un beneficio de la organización, porque evidentemente voy a subir el sueldo si tengo mayores ingresos, tengo mayor facturación, etcétera, etcétera, pero también comparto estos beneficios con el entorno en el que estoy. Entonces, tener un resultado clave o que uno de mis resultados clave anuales sea incrementar en un 5 o 10% el porcentaje de sueldos dentro de las personas que trabajan en la organización un resultado clave interesante en este contexto, ¿no? OKRs compartidos de manera natural, es muy común el tener espacios en donde abren los OKRs en modo draft para que las personas puedan empezar a dar feedback sobre esos OKRs, sobre forma y fondo, ¿sí? Los portafolios están completamente alineados a OKR, si no se hace absolutamente nada en la organización que no esté alineado a un OKR. Ese alineamiento importante lo logran en un entorno como este, que no quiere decir que se pueda lograr en otros entornos, sino que es muy marcado en un tipo cultural como este, ¿no? De cultivación. Un modelo de seguimiento ágil implica que tengamos un modelo a demanda, ¿no? Que no necesariamente esté marcado por sprints, OKRs adoptados a modelos operativos y gobiernos de manera natural, ¿no? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos mejorar en un entorno como este, si tenemos más o menos lo que les he estado comentando? O aquí ya miramos un poco más el tema de eficiencia, ¿no? Mejorar los tiempos. Por otro lado, consolidar el modelo y las reglas de juego a lo largo de la organización. Es súper importante tener las reglas claras, probablemente, y muchos de estos entornos colaborativos suelen saltarse algunas reglas o algunos lineamientos, incluso hasta organizacionales, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo muy en claro, hay que ver cuáles reglas se pueden romper y cuáles no. Ajustar a los modelos operativos y de gobierno a los OKRs y promover más espacios colaborativos de mejora continua, ¿no? Nunca, creo que los OKRs perfectos prácticamente no existen, siempre hay mejores formas de hacerlo, siempre hay mejores formas de organizarnos, siempre hay mejores formas de practicar el seguimiento, de cerrar un ciclo, de iniciar el ciclo. Entonces, esa mejora continua es parte del ADN probablemente de esta organización. Los retos, obviamente, el tema de mejora continua, consolidar el propósito de la compañía, que tiene que ver mucho con la forma, con el contexto que le vamos a dar a los OKRs, vincular a los trabajadores con una empresa trascendente, de cierta manera, que esté alineado, que tenga alineados los propósitos de los trabajadores hacia el propósito organizacional, maximizar el trabajo no hecho, ¿sí? Es decir, buscamos mucho
el que persigamos las ineficiencias, ¿no? Entregar lo que necesitamos. Nada más, nada menos. Promover espacios orgánicos de desarrollo y aprendizaje, ¿no? Porque aquí hay mucha información interesante sobre cómo van inventando formas de conseguir OKRs de todo tipo, ¿no? En algún momento llegué a una organización como esta, como les decía, en México, la última en la que fui, y por ejemplo ellos utilizaban los Legos para hacer OKRs, ¿sí? Habían diseñado un modelo de Lego Serious Play y habían utilizado un modelo de Lego también para hacer OKRs y me pareció súper interesante. Y es que esos espacios nuevos implican justamente tener posibilidades distintas para conseguir OKRs y se vuelve algo bastante, bastante interesante. A ver, por aquí. Sí, lo he experimentado también, más que con Lego Serious Play, que para mí no, o sea, si fuera estricto ¿cómo se llama? A la metodología, no sería una buena idea con Lego Serious Play, pero sí con Legos. Lo he hecho también y es una buena forma de poder conseguir OKRs de una manera más lúdica. Gisela me pregunta, ¿cómo recomiendas iniciar la adopción de OKRs en la empresa? Depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Yo creería que primero es conocer el entorno, ¿no? El conocer cómo se mueve la organización, conocer la cultura, conocer la forma en la que opera, la forma en la que se gobierna, la estructura incluso, y a partir de eso empezar a ver, como les decía al inicio, cuál es el mejor camino para iniciar OKRs. Yo no soy partícipe ni soy promotor de los Big Bang, no me gustan, porque en esos Big Bang muchas veces corremos muchas ineficiencias. Hay que hacer un equilibrio entre qué áreas necesitan OKRs y qué áreas pueden vivir tranquilamente sin OKRs, o qué espacios pueden vivir sin OKRs. Entonces, es súper importante tener ese conocimiento estricto de la organización que me permita saber en qué momentos o en qué espacios tengo que bajar OKRs hasta el nivel de equipos y en qué espacios solamente lo necesito tener a nivel de dirección y nada más, ¿no? Entonces, eso es importante. Ese conocimiento organizacional te va a ayudar a saber cuál va a ser tu mejor opción para que puedas ajustar o adoptar esos OKRs. Pero igual hay mucho contexto. Ya vamos a tener una charla, si no me equivoco, la última, de aquí a 2 semanas sobre adopción organizacional. ¿Qué perfil tienen las áreas que necesitan OKRs? Principalmente, Gisela, las áreas que no consiguen sus objetivos, que tienen muchos hilos, por ejemplo. Creo que mucho de lo que he estado contando en estos últimos slides se ajustan a patrones que podemos encontrar en las organizaciones y que pueden ayudar a necesitar OKRs, ¿no? Sobre todo el tema de silos, sobre todo el tema de alineamiento, sobre todo el tema de consecución de objetivos y resultados clave, métricas ineficientes, se me ocurre también equipos que tengan problemas para poder organizarse, para poder establecer criterios, para poder atender tickets, por ejemplo. Eso también pasa mucho a nivel de equipos. Entonces, creo que en realidad la necesidad de tomar decisiones te lleva a tener algún tipo de patrón que te permita a ti tomar una mejor decisión. Probablemente uno de esos patrones son los OKRs y eso indicaría que podrías tener o necesitarlos. Ahora, como les decía, hay que equilibrar el esfuerzo de tenerlo versus los resultados que puedas tener, porque yo puedo desplegar OKRs en toda la organización, pero no necesariamente a todos les va a servir por igual y muchas veces ni siquiera tengo la forma de soportar esto. Entonces, si es por moda, sugeriría que no. Si es por necesidad, la mejor forma probablemente no existe, pero sí hay algunas lecciones aprendidas que lo voy a compartir en las siguientes sesiones, ¿no? Ya, los invito desde ya. Creo que esta fue la única sesión que vamos a tener los domingos. Las próximas sesiones van a ser sábados a las 11 de la mañana. Creo que voy a tener 3 sesiones más y que tienen que ver justamente en el tema de portafolios, en el tema de adopción, el tema de métricas y el tema de modelos de madurez con OKRs. ¿Sí? Entonces, los invito las próximas semanas, los próximos sábados. Igual creo que esos son los puntos clave. Obviamente, dependiendo de las intensidades de esos puntos, te va a llevar a entender si la organización, hasta qué nivel se puede trabajar OKRs o no. Incluso cuando quiero controlar de cierta manera los objetivos o tengo una necesidad particular muy importante de negocio, a veces es posible también empezar a trabajar OKRs, ¿no? Pero hay múltiples posibilidades, ¿sí? Y de cosas que se pueden encontrar.
Gisela nos vuelve a preguntar, ¿todos los OKRs deben ser aspiracionales o al inicio pueden ser más conservadores? Los moonshot y los roughshot, ¿no? Mira, Gisela, yo creo que lo mejor siempre es el equilibrio. Ya, muy probablemente si estoy en un inicio, estoy empezando a adoptar OKRs recién, me sirva tener OKRs, me sirva validar más el modelo y los resultados que el objetivo, el OKR como tal, ¿no? Entonces, si yo quiero adoptar, por ejemplo, quiero acompañar a un equipo, voy más por el que puedan conocer la forma en la que podemos gobernar, en la que podemos operar con OKRs, que el resultado per se, ¿no? Es importante, pero en unas primeras ejecuciones probablemente mi foco está en que puedan entender que esto les va a servir. Ya luego nos vamos a tener que ponerle foco exactamente en lo que estamos desarrollando, en el trabajo como tal, pero yo creería que en una primera opción mi foco es que puedan entender que esta forma de trabajo los va a ayudar. Ya luego puedo ponerme más exquisito, puedo ponerme más riguroso con los OKRs y con la forma, y si son más aspiracionales, si son conservadores. Creería que debería empezar por ahí. Dependiendo de, yo creería que es muy importante ir subiendo en cadencia, ¿no? Si les pongo OKRs aspiracionales al equipo, iniciando y es su primera abordaje con OKRs, probablemente los frustre. Entonces, el tener estas consideraciones a veces e irlos construyendo de manera progresiva, o al menos la exigencia de manera progresiva, puede ser importante para el trabajo. Y ya, creo que no hay otra pregunta más. Todo esto que hemos visto es la parte cultural, como les comentaba. Hay cosas interesantes que podemos encontrar o podemos rescatar dependiendo del tipo, la cultura en la que se desarrolle dentro del equipo, dentro del área. Seguramente van a haber retos distintos dependiendo del nivel de adopción que tengamos, ¿no? Pero esto parte desde el entendimiento de que están haciendo ya OKRs y que tenemos una cultura diversa en la organización, ¿sí? Pasamos a la siguiente parte. ¿Ya? Pasamos a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte aquí. Modelo operativo. ¿Ya? Les presento los modelos operativos ágiles. Muchas veces confundimos un modelo operativo con Scrum. Scrum no es un modelo operativo, Scrum es un modelo de gobierno. Tiene una forma operativa, seguramente, de poder abordar, pero principalmente es un modelo de toma de decisiones, ¿sí? Scrum no es un modelo operativo. Los modelos operativos son 4 principalmente. Podemos tener algunos más, seguramente, pero los podemos definir como 4. Equipos transversales, equipos líquidos, equipos autogestionados y equipos de prácticas ya ágiles. Y les voy comentando un poco de cada uno de ellos, ¿sí? Un equipo líquido, ya, sí, es un equipo multifuncional que se forma a demanda, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con cómo adoptamos Agile en nuestras organizaciones, ¿no? Algunas organizaciones empiezan a hacer tribus, por ejemplo, eso lo llamamos equipos transversales. Algunas organizaciones solamente utilizan Agile para equipos que se forman por necesidades particulares, a eso le llamamos equipos líquidos. Equipos autogestionados son equipos que se forman y que empiezan a operar consecutivamente de esta forma ágil, y equipos de prácticas o prácticas ágiles son es la adopción no de un modelo completo, sino solo de prácticas, más probablemente Lean que Agile, que les permita mejorar el desempeño de sus equipos, ¿sí? En resumen. Un equipo líquido, como les decía, es un equipo multifuncional, se forman a demanda para poder abordar la iniciativa puntual y se desarrollan en torno a algún encargo que puedan tener, ¿sí? Tiene un lapso corto, finito de tiempo de ejecución o de trabajo, y van a poder regresar a sus labores habituales una vez terminado el proyecto, ¿no? Este es como que los equipos que se forman por proyecto, por iniciativa, se suelen llamar equipos líquidos, ¿no? Y se forman probablemente en un entorno ágil, entendiendo que estamos en un entorno ágil, ¿no? Un equipo líquido. Y que hagan Scrum, Kanban, ese es otro tema, ¿ya? ¿Cómo trabajan los equipos líquidos con esto? Primero que tienen OKRs definidos por periodos, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, el trabajo de este equipo dura 6 meses, por ejemplo, pueden tener OKRs trimestrales, tranquilamente. Si dura un año, probablemente también, igual trimestrales. Definen el periodo de trabajo y a partir de eso definen sus OKRs, ¿sí? Suele tener como
como una sugerencia, un acercamiento interesante, cercano con sus stakeholders, ¿no? Yo les había hablado de estos espacios iniciales de verificación, validación. Es súper importante que puedan tener la posibilidad de acercarse continuamente con sus stakeholders porque el trabajo del proyecto puede variar y los alcances del proyecto pueden variar y el resultado final. Entonces, es importante acercarse, tener espacios cercanos con los stakeholders. La priorización del backlog la pueden hacer a partir de los OKRs, es decir, pueden trabajar OKRs y pueden priorizar su backlog o a ordenar su backlog, diciéndolo con propiedad, ordenar su backlog en torno a estos OKRs. Probablemente el tema del seguimiento no sea tan intensivo, sino termine siendo a partir de reuniones particulares de estatus o termine siendo a partir de sesiones que tengan de alineamiento. Y la información se va adaptando en torno a la data disponible, ¿no? Normalmente esos equipos líquidos, como son cortos, no tienen una gestión de data importante en el sentido de que podemos cambiar cosas para que tenga la data que necesita. Si no, nos valemos un poco de la data importante o la data que ya tenemos en la organización y en el caso que no, sí, en el caso que no, tendríamos la posibilidad de ir buscando data particular por medio del equipo. Me ha pasado mucho esto. Disculpen. Sí, me ha pasado mucho que tengo equipos que terminan buscando una data no necesariamente oficial, sino que empiezan a hacer muestreos, obviamente con autorización de la organización, empiezan a hacer muestreos para tener una referencia de cómo van avanzando y cómo se van cumpliendo sus OKRs. Es posible eso. Equipos autogestionados. Yo les hablaba de un equipo que empieza a trabajar su operación en esto, ¿no? Por ejemplo, imagínense el equipo de recursos humanos se vuelve un equipo ágil y que a partir del día en que deciden a organizarse, estructurarse, tomar decisiones en torno a la agilidad, se van a ir, van a ir operando de esta forma hasta el final de sus días o hasta que ellos lo crean conveniente, ¿no? Su operación se vuelve ágil. ¿Ya? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Sí? O cómo deberían, o qué cosas deberían tener en consideración. Primero, probablemente sus OKR los empiecen a alinear en torno a su estrategia anual, ¿no? Como son parte de la organización, tienen una estrategia anual y esa estrategia anual termina deviniendo en OKRs. La gestión particular del BAU, aquí hay cosas bien interesantes, su business as usual. Termina siendo muchas veces parte de sus OKRs. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, terminan con un tiempo de dedicación para el BAU y los OKRs están alineados al proceso de transformación, ¿sí? O a procesos de crecimiento. Depende de la naturaleza y de cómo quieran abordar. Me ha funcionado mucho OKRs que también incluyen al BAU. Es probablemente una buena opción. Sí, porque muchas veces el tema de dedicación no es una buena opción porque por necesidades diversas puede necesitarse más o necesitarse menos tiempo para dedicarle al día a día, ¿no? El BAU es la operación. Entonces, generalmente se sugiere trabajar incluir el BAU dentro de los OKRs. Consecución colaborativa de OKRs, ¿sí? Estén buscando más un entorno colaborativo, probablemente todos los miembros del equipo participan en la consecución de OKRs. Una cadencia de actualización importante también, eso quiere decir que van teniendo sesiones continuas de actualización de OKRs, no quiere decir que los cambien de naturaleza, sino probablemente van cambiando algunas particularidades como resultados, algún número por ahí, pero poco relevante. ¿Sí? Y empiezan a tener madurez, ¿no? Creería que estos equipos que no se desarman en general empiezan a tener madurez de cierta manera. Los OKRs también se ven afectados con la madurez de un equipo que tiene una dedicación no solo completa, sino también progresiva. Entonces creería que la madurez de consecución de OKR se cumple bastante bien en equipos autoorganizados que no pasen equipos líquidos, ¿no? Porque en el equipo líquido que tiene una corta duración, probablemente la maduración de ellos no sea muy importante porque no van a tener muchos ejercicios, ¿no? En cambio, en equipos autoorganizados, como van a participar en la organización de una forma ágil, probablemente tengan mayores posibilidades de generar madurez en torno a la consecución y la operación como tal de OKRs, ¿no?
Las prácticas ágiles, ¿sí? Las prácticas Lean Agile, como les decía, un equipo que hace prácticas es un equipo que no necesariamente necesita hacer Agile al pie de la letra, ¿no? Que no necesariamente necesita utilizar Scrum, Kanban o cualquier otro modelo, sino que principalmente está sumando quizás una daily, quizás suma una retro, quizás suma por ahí alguna ceremonia particular, pero por necesidad, no en conjunto, no suma Scrum, si no suma solo la daily, o solo la retro, o solo el review quizá, con otros nombres probablemente, pero que buscan tener más eficiencia o buscan mejorar el desempeño en general que el volverse ágiles, ¿no? ¿Cuál es el foco cuando trabajamos en este tipo de modelo operativo con OKRs? Primero, que el uso depende de la necesidad que tengan de hacerlo. Ya normalmente los equipos ágiles los equipos con este modelo operativo eh, muchas veces no tienen la necesidad de hacer OKRs, a veces, ¿sí? Porque, porque o no los conocen o no sé, podría ser que no necesariamente tengan el tiempo para hacerlo o que no necesariamente lo vean importante o validar, o trabajan bastante bien con KPIs, ¿sí? Entonces, podría darse podría darse la posibilidad de que no las necesiten. Sí, el trabajo individual y colectivo con OKRs. Hay mucho trabajo individual. Muchas veces en este entorno he encontrado que apuestan más por los OKRs individuales que por los OKRs grupales. Sí, entonces suele ser también una característica de trabajar en un entorno de prácticas, ¿no? Buscar espacios colaborativos que integren a los miembros de los equipos. Probablemente ese es un reto, ¿no? Si estamos trabajando de manera individual, probablemente el reto está en volverlo colectivo. Probablemente muchos de estos inicien con entornos individuales y el reto esté buscando, sea llevarlo a un entorno más colectivo. Ya en los seguimientos hay muy poca regularidad, probablemente tengan una reunión mensual o una reunión trimestral de validación de OKRs, y la revisión de resultados va a ser probablemente muy tradicional, ¿no? Va a ser frente a un líder, probablemente con PPTs, con tu informe, y a partir de eso se tomarán decisiones. Sí, pero el foco aquí en este modelo de prácticas es principalmente un modelo en el que utiliza OKRs a demanda y que probablemente el grado de evolución de OKRs, o mejor dicho, el grado de adopción de OKRs es muy incipiente, ¿no? Lo van adoptando dependiendo de las necesidades que tengan particulares de trabajo. A ver, seguimos. Y finalmente, los equipos transversales, ¿sí? Um, Entendemos los equipos transversales como modelos, equipos end-to-end, ¿no? Y que de cierta manera tienen un modelo distinto de trabajo en donde ya no veo un solo equipo, sino veo varios, ¿no? ¿Cuál es el modelo operativo? ¿Cómo lo abordo con OKRs, ¿no? Primero, el tema de OKRs alineados a la cadena de valor en la que estamos trabajando. Tenemos sincronización entre cadenas, porque recuerden que muchas veces estas cadenas dependen de algún área funcional, quizá, entonces hay que sincronizar entre consecución de objetivos de cada uno de los espacios de la cadena, ¿no? Cada uno de las cadenas que tenemos en general. Probablemente hay mucho tema de gestión de portafolio, suelen tener mucha adopción, o suelen tener, mejor dicho, mucha preocupación por alinear el portafolio a los OKRs que tienen. Hay una estructura colaborativa de consecución y seguimiento y cierre de OKRs definida, es decir, el modelo de trabajo con OKRs normalmente suele estar más presente y suele estar mejor definido en un entorno end-to-end, en ese entorno de equipos transversales, y probablemente también haya poca vinculación con los modelos de desempeño. El reto obviamente está en la desvinculación, como les había comentado anteriormente, pero seguramente pueden tener algunos modelos híbridos incluso que les puedan servir. Aquí principalmente es utilizar lo que les sirve, ¿cierto? No sé si hasta aquí hay una pregunta. De cierta manera, estos son los 4 modelos operativos, llamémosle más representativos, y que de cierta manera se van enlazando con los OKRs dependiendo de la necesidad que vayan teniendo. Hay ciertas características por el tipo de operación que van a tener, y de cierta manera vamos a tener algunos retos que vamos a tener que ir buscando en torno a la madurez que le queramos dar, ¿no?
Entonces, como resumen de esta parte, es importante, como les decía, independientemente de la operación que tengamos, ir teniendo algún grado de evolución de los OKRs a partir del trabajo, a partir de la organización, a partir del seguimiento, ¿sí? A partir de la consecución, los tiempos, la eficiencia en general que vamos a ir utilizando para poder conseguir OKRs y para irlos conectando con estos modelos. ¿Sí? Y finalmente, los modelos de gobierno, ¿sí? Los modelos de gobierno y OKRs. No voy a profundizar mucho en esto. Llamémosle dos modelos representativos para el contexto en el que del que estamos hablando. El modelo tradicional, es decir, una gestión tradicional de una organización y una estructura agile, ¿no? O un lean agile, dependiendo de... Entonces, ¿cómo se comporta con un entorno tradicional, perdón, con un entorno Lean Agile? Probablemente si es que, y voy a utilizar uno de los ejemplos para no profundizar en todos porque son muchísimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en tribus, ¿cuáles son los retos, no? Seguramente el tema de descubrir los QBR, ¿no? Las revisiones de resultados trimestrales. Es súper importante que las tribus, en el caso que adopten OKR, tengan un modelo definido de QBR, un modelo eficiente de QBR, sobre todo eficiente en los tiempos, ¿no? Porque si es que estamos trabajando sesiones trimestrales, se darán cuenta que hoy acaba un trimestre, mañana empieza otro, ¿sí? Eso implica que el cierre debe ser lo más cercano al final del trimestre y la consecución de nuevos OKRs debe ser lo más cercano al inicio del siguiente trimestre. Entonces, esos tiempos que vamos a dedicar de definiciones, de análisis en general, ¿no? De presentación de resultados, análisis y consecución de nuevos resultados van a tener que hacerse de la manera más eficiente posible. Probablemente el reto está en conseguir eficiencia en esa parte principal, ¿no? Algunas organizaciones les toma hasta un mes cerrar sus OKRs y para empezar otros. Y sabiendo que tenemos ciclos trimestrales, probablemente tenemos dos meses haciendo el trabajo y tenemos un mes cerrando las cosas. Entonces, la idea es que ese mes se convierta en días, ¿no? Entonces, parte del reto probablemente que tengamos a nivel de esta ceremonia o este espacio en particular es justamente el tema de la eficiencia. El tema del planeamiento, ¿no? Una cosa súper, súper, súper relevante. En algún momento tuve la primera acercamiento con un planeamiento a nivel de tribus con OKR, fue bien interesante porque nos llevaba a definir cuestiones de dependencias en torno a los OKRs, ¿no? Teníamos equipos que tenían muchas dependencias y no sabían cuál de las solicitudes atender. Y el hecho de tener OKRs y de que estas iniciativas estén, o mejor dicho, estos ítems estén alineados a los OKRs les permitía tener un criterio de definición, perdón, de tensión. Entonces, no todos los tickets que me llegaban a mí eran igualmente importantes. En función a eso, es que teníamos la posibilidad de poder ir avanzando, ¿no? De poder ir definiendo en función a lo que tengamos y tomando mejores decisiones. Y eso nos quitó y nos ayudó muchísimo a zanjar muchas conversaciones innecesarias, ¿no? Y nos ayudó a ordenar de una mejor manera el backlog, sobre todo de los equipos que tenían dependencias. El reto dentro de la Big Room Planning está justamente en definir buenos OKRs a nivel de tribu o a nivel de tren y a partir de esto poder ir a alinear los backlogs de los equipos o alinear el trabajo de los equipos en torno a esos OKRs, definir probablemente OKRs también a nivel de equipos y que esta planificación principalmente mire o defina dependencias y riesgo, que probablemente son los dos puntos más críticos en el seguimiento y en la consecución de OKRs, ¿no? Probablemente, y es algo que he ido descubriendo y que creo que no hay mayor ciencia en esto, que el mayor motivo por el cual un OKR no se cumple es porque hay una dependencia que se ha evidenciado, manifestado en un riesgo cumplido, ¿no? Entonces, este tema es fundamental dentro del trabajo con OKRs en una tribu, el poder mirar muy bien y sincronizar muy bien los riesgos, muy bien las dependencias y que el seguimiento esté basado también en este tipo de temas, ¿no? Que viene el punto siguiente, ¿no? El tema de la POC y los OKRs. Creería que es la reunión de negocio ideal
para hacerle seguimiento de OKRs, ¿no? Generalmente las PO-Sync son semanales y organizar una PO-Sync en torno a OKRs es bastante rica y bastante interesante porque las conversaciones ya no son solo de dependencias, ya no son solo de riesgos, sino son de factores que van a impedir que yo consiga mi resultado del negocio que estoy buscando. Y entonces eso es súper importante y eso termina siendo una ganancia interesante cuando escalo a nivel de tribus o cuando utilizo esta ceremonia, por ejemplo, para poder hacer seguimiento de los OKRs. Para los que no han escuchado jamás una PO-Sync, es una reunión de Product Owners, generalmente, y muchas veces acompañado de líderes técnicos y otros actores importantes, en donde sincronizan información de la semana y cómo van alcanzando o cómo van consiguiendo o ajustando el plan que tienen ellos o que lo definieron en esa Big Room Planning o esa gran planeación trimestral, ¿sí? El seguimiento de resultados en reuniones con los Cluster Lead, probablemente en el caso que tengamos Cluster Leads, ¿sí? El tema del seguimiento de resultados en general es importante, es interesante, es todo un reto, porque seguramente vamos a tener que empezar a toparnos con uno de los problemas más importantes que tenemos cuando hacemos OKRs, ¿no? Y es el hecho de que no necesariamente tenemos una relación directa de afectación de una actividad o un resultado o un entregable con el OKR, ¿no? En palabras más sencillas, a veces hay mucha dificultad en vincular exactamente que el resultado del entregable que puse en producción hoy ha afectado mi OKR de manera inmediata. Normalmente eso no es de manera inmediata, no es que yo ponga algo en producción y automáticamente se va a mover la aguja, ¿no? Probablemente hay otros factores que hagan que se mueva la aguja de inmediato, pero no necesariamente es el hecho de poner algo en producción. Entonces, el establecer esa relación y poder ir validando la hipótesis se convierte todo en todo un reto, creo, en la adopción de OKRs. Y finalmente el tema de cierre de resultados en el QBR. Ya habíamos hablado de esto en el primer punto, se vuelve un reto el hacerlo lo más eficiente que podamos. En algún momento me dijeron, Cristian, ¿qué pasa si no puedo hacer rápido mi ciclo, mi QBR, el ciclo de cierre de los OKRs? El momento en donde recibo resultados, los analizo, tomo decisiones y consigo mis nuevos OKRs para el siguiente periodo. ¿Qué pasa si me demoro mucho? Probablemente algo estés haciendo mal, o algo no estés haciendo bien, o algo puedas mejorar, para ser más exactos. Creo que hay unas preguntas. Ah, ya, ok. Ya por ahí, Gustavo, gracias Gustavo por responderle a Ale. Sí, el QBR es la revisión de resultados trimestrales. Generalmente es un espacio que tenemos amplio, amplio en cuanto a cantidad de días, en donde recibimos resultados del trimestre, los evaluamos, los analizamos, tomamos decisiones que pueden ser, por ejemplo, reasignar personas, puede ser parar el proyecto o la iniciativa en el caso que la tengamos, o puede ser simplemente darle el go para validar el trabajo por los siguientes 3 meses. En función de esas decisiones, los equipos tendrán que organizar o reorganizar nuevamente sus OKRs y puedan planificar su siguiente trimestre, ¿no? Entonces, ese espacio de tiempo suele ser muy amplio, ¿no? Porque entendiendo de que estamos ajustando entre trimestre y trimestre, nos va a tocar devolvernos un poquito en los últimos sprint. Por ejemplo, si tenemos sprint de 2 semanas, que son 6 semanas en total en un trimestre, probablemente entre el sprint 5 y el sprint 6 nos toque un poco hacer algunos cálculos para ver cómo acabamos los OKRs, ¿no? Cómo acabamos o cómo los resultados se van dando, cómo se fueron dando. Entonces, hacemos alguna proyección hacia el final y sobre esa proyección vamos trabajando. Sin embargo, no termina siendo una información real, sino termina siendo solo una proyección. Por eso lo importante que les decía de trasladar este espacio del QBR lo más cercano al cierre del trimestre posible, porque eso va a hacer que los números sean más confiables al momento de tomar estas decisiones que son importantes. Los QBR coincidir con, a ver qué nos dice Ale. Los QBR pueden coincidir con los directorios de las empresas o serán previos a los directorios, dependiendo del nivel. Ya muchas veces a nivel de tribu no necesariamente el directorio influye, o no, mejor dicho, más que influir, no necesariamente el directorio está participando de este QBR. Probablemente es el área de planeamiento o es todo el equipo de estrategia, probablemente el equipo de finanzas
también esté partícipe, quizás algún director eventualmente dependiendo del tamaño de la organización, pero lo ideal es que estén las personas que toman decisiones finales y que establecen si algún tipo de esfuerzo cambia o no, si es que hay algún cambio de prioridades o no. Normalmente hay bastante autonomía dentro de el equipo que lidera la tribu para poder hacer estos cambios, ¿no? Y que principalmente tiene que sincronizar con sus pares en planeamiento, pero probablemente no hay mucho tema en un entorno de tribu para hacer estos tipos de cambios o hacer este tipo de validaciones, ¿sí? No sé si hay otra pregunta por ahí. Ok. El otro reto, como les decía, es llevarlo a nivel de equipos, ¿no? Y utilicé un marco de trabajo por ser probablemente el más común en los equipos que hacen agilidad. El tema de definir, por ejemplo, los OKRs, entendiendo que esto puede ser probablemente escalado, ¿no? Los equipos van a tener el reto de construir OKRs antes de su planeamiento, ¿sí? Al menos el planeamiento trimestral, en el caso que estén dentro de una tribu, dentro de un entorno escalado, o en su defecto, si no lo estuvieran, hacer un planeamiento para el ciclo de los OKRs que tengan. Entonces, de cierta manera van a tener que tener una definición inicial para poder ejecutar su trabajo, ¿no? Su planeamiento. Yo les decía que probablemente una de las mejores ganancias de los OKRs no son la consecución como tal de OKR, sino el cómo se van mezclando con el modelo de gobierno. En este caso, trabajarlo con Scrum, el hecho de poder tener los OKRs para ordenar tu backlog, los OKRs para poder definir tus criterios de atención, en el caso que tengas que atender algún tipo de flujo de trabajo, que te permita incluso tener opciones para poder comentarlos en tu review, ¿sí? Tener un espacio en donde puedas mostrar un poco los resultados que puedas haber alcanzado en el sprint y qué tanto se puede haber movido la aguja por ciertas circunstancias al finalizar la iteración. Incluso he escuchado a algunos que llevan los OKRs a nivel de daily, lo llevan a nivel incluso de retro, no sé qué tan buena opción sea, pero lo llevan lo trabajan en varias ceremonias, ¿sí? Y que de cierta manera pueden ayudar o no dependiendo de la cultura de la organización, pero el foco está en esto. El refinamiento también puede verse afectado con los OKRs. Entonces, creo que el contexto de Scrum se presta bastante bien a trabajar OKRs. Sin embargo, como les decía, el reto no está solo en tener OKRs en un equipo que hace Scrum, sino en irlos involucrando en la toma de decisiones, en el día a día. Creo que eso lo hace más rico y tener espacios en donde podamos conversar, comentar, exponer, explayarnos con nuestros stakeholders principales los resultados de negocio que vamos obteniendo, porque no solamente son pasar cosas a producción, no solamente es liberar cosas, sino sobre todo alcanzar resultados de negocio. Y creo que la review es el espacio ideal para tener ese tipo de conversaciones con nuestros stakeholders y mostrar un poco los resultados de negocio que tenemos dentro de los equipos, ¿sí? Entonces, en general, en un modelo ágil se pueden manifestar, ya sea en escalado, ya sea a nivel solo de equipos, de esta forma los OKRs en un entorno como este, ¿sí? ¿Qué pasa en un entorno tradicional? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Qué pasa en un entorno tradicional? Sí, ¿qué pasa en un entorno tradicional? Estamos en un sector público. Les decía que tuve la posibilidad de poder acompañar hace un par de años el trabajo de OKRs em, aquí le llamamos municipalidad, pero allá en Colombia es ahí se me fue el nombre, um, en una alcaldía, ¿sí? En una alcaldía, allá en Colombia, en donde pudimos adoptar OKRs a nivel de la alcaldía. Fue bastante interesante. Pero aquí obviamente no trabajan con OKRs, ¿no? Y probablemente suele ser un entorno muy riguroso, un entorno muy controlado,
y el trabajo suele ser un poco más intenso, ¿no? Probablemente el foco en un entorno público está en crear el contexto para poder tener OKRs definidos, ¿no? Probablemente aquí no tengamos reuniones naturales, sino tengamos que agendar reuniones, tengamos que tener espacios definidos de consecución de OKRs, de seguimiento de OKRs, de revisión de resultados, y para esto vamos a tener que seguramente agendarnos de un buen calendario para poder programar ese tipo de sesiones e ir acompañando el proceso. No creería que es muy diferente en torno a los puntos necesarios para poder hacerle seguimiento, solo que no se dan de manera natural y seguramente hay un entorno más vertical, más de control en este sector público, ¿no? Creería que el reto aquí y lo interesante está en involucrar a los stakeholders, que probablemente es uno de los retos que tiene cualquier sector público, ¿no? O cualquier entorno público en cualquier país. El acercarse a las personas, el construir OKRs a partir del entendimiento con sus stakeholders, estas revisiones iniciales antes de empezar a definir OKRs. Entonces creo que por ahí está el reto interesante, y la ganancia se da obviamente en cuanto a el seguimiento, probablemente alineación de trabajo, y el tema de la evaluación final o los resultados finales que puedan definirse. Pero creería que no es tan complejo como pareciera, ¿no? Hay buenas posibilidades, entendiendo que muchos de las personas o de los equipos que trabajan en el sector público están validados o tienen un seguimiento por resultados muy común, ¿no? Trabajan mucho con indicadores, trabajan mucho con resultados, y de cierta manera se les hace no tan difícil adoptarlos, ¿no? Y en el sector privado tradicional, probablemente el tema de la integración con la demanda, ¿no? Con la forma de demanda que tienen ellos de trabajo, se hace un reto bastante importante. La integración probablemente con los balance es otro gran reto. Muchos me han preguntado, Cristian, ¿es bueno? ¿Lo integramos? ¿No integramos? ¿Cómo se integra? Yo creo que hay un gran depende de la necesidad que tengas, ¿no? He conocido organizaciones que dejaron el balance para utilizar solo KRs. He visto organizaciones que utilizaron OKRs y Balance Scorecard juntos. Entonces creo que no hay una receta para esto. Depende si te interesa y crees que te puede agregar valor, utilízalo. Si no, no. Las reuniones de autorización con OKRs con stakeholders, probablemente aquí hay un poco más de rigurosidad, hay que agenciarnos también como en el entorno que les comentaba anteriormente público, seguramente agenciarnos algunas reuniones iniciales para reunirnos con nuestros stakeholders y validar un poco que las expectativas que tienen, hacia dónde creen que debemos mirar hacia los próximos 3 meses, cuál es la forma en la que les gustaría verse impactado en cuanto a la comunicación o sincronización de los OKRs. Entonces, esa información es relevante desde etapas previas para poder tener un modelo más ajustado a la realidad que tengamos, ¿no? Y el descubrimiento, las reuniones que vamos a tener seguramente programadas para hacerle seguimiento al trabajo y cerrar un poco los ciclos cada vez que sea necesario. Entonces, yo creería que, en resumen, la parte tradicional no es un obstáculo para obtener OKRs. Creo que el tamaño de la organización tampoco es un obstáculo. Sin embargo, nos toca más aquí tener un rol más consultor, probablemente, tener un rol más de seguimiento, un push y no un pull, ¿no? Entonces, probablemente en el Lean es más pull que push, probablemente. Aquí nos toca empujar algunas cosas para que sucedan, nos toca coordinar algunas cosas de manera anticipada, probablemente algo de permisos, algo de comunicación previa. Entonces hay como que mucha burocracia que se tangibiliza en la consecución de OKRs a lo largo de todo su flujo, toda su cadena, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Sí? No sé si hay una pregunta. Finalmente, y con esto acabo, con esto se acabó, me faltaba este punto. El tema de estructura, ¿no? Podemos tener una estructura jerárquica, puedo utilizar una estructura circular o cualquiera de sus variantes. Creo que finalmente la importancia, van a haber ciertas condiciones o de pronto ciertos retos que vamos a tener que ir encontrando dependiendo del tipo de organización que tengamos, desde el involucramiento de los CEOs y de los directores en el trabajo, la definición de escalas, ¿sí? Probablemente eso que les había hablado al inicio del top-down, el bottom-up,
se hace importante. El involucramiento de las jefaturas, de los mandos medios es súper importante aquí, y sobre todo poder sincerar un poco el rol que tienen frente a los OKRs y las responsabilidades que tienen frente a los OKRs. El tema de los cierres de periodos, el centralismo en muchas cosas suele ser parte de las características también de este entorno. Generalmente acá estamos mirando probablemente más resultados y KRs que los objetivos. A veces este entorno estructural, piramidal, se parece mucho o se lleva bastante bien con el entorno de control, entonces, que habíamos visto al inicio, en la parte cultural. Entonces creo que se vuelve a repetir este patrón de resultados y KPIs. Igual el tema de la vinculación con el modelo de desempeño, ¿no? Probablemente en un entorno un poco más ágil podamos tener algunas particularidades distintas, ¿no? Quizás probablemente más colaborativos, más alineados al propósito, más coaching, mentoring que facilitación, ¿sí? Más coaching, mentoring que a los equipos y a los actores que tengamos dentro del proceso, dentro del trabajo. Sincronización constante probablemente y continua también. Un sistema más abierto, transparente al seguimiento también. Modelos operativos y de gobiernos ya vinculados con el trabajo con OKRs. Y finalmente el tema de seguimiento, ¿no? Probablemente ya tenemos espacios de seguimiento estructurados, definidos, y cierres que buscan ser mucho más eficientes, que buscan ser muchísimo más amigables también con el entorno, más colaborativos, y que de cierta manera lleven un entorno autogestionado más potente, ¿no? Y bueno, no sé si hay una pregunta final. Hemos repasado hoy una serie de formas, experiencias mías que he tenido en torno a diversos patrones culturales, diversos patrones operativos, diversos patrones de gobierno, y que ciertamente nos ha ayudado a poder tangibilizar resultados, ¿no? Finalmente, como les decía, los OKRs es un medio, no es un fin, es un medio para lograr objetivos, para lograr algunos resultados de negocio. Lo importante es que ese medio pueda encajar de la mejor manera con nuestro entorno organizacional, en la medida que podamos hacer que esto encaje, que esto alimente y potencie los resultados, la forma en la que estamos haciendo las cosas. Seguramente tendremos mejores resultados y tendremos la posibilidad de estar mayor alineados, de romper silos, de mejorar en general los resultados que tengamos de negocio. No sé si hay alguna pregunta final. Cristian, buenos días. Te saluda Mario Barrena. Hola, María. Sí, ¿cómo estás? Gracias por compartir todos los conceptos que nos has dado. Una pregunta, ¿alguna herramienta tecnológica que nos ayude a gestionar estos OKRs? Porque definitivamente, si no logramos de alguna forma automatizar y que el resultado del trabajo diario finalmente se convierta en un indicador, es como generar un retrabajo para medir y hacer seguimiento, y eso va en contra justamente de buscar la eficiencia y lograr los objetivos a través del desarrollo día a día. Entonces, no sé si en tu experiencia hay alguna herramienta que los haya ayudado, es algo que tiene que construir cada organización, no sé. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, creo que uno de los retos principales iniciales de la adopción de OKRs tiene que ver con el hecho de que lo podamos involucrar ya habíamos hablado, cultura, estructura, gobierno, operación, ¿no? Sin embargo, es muy común que en el proceso de evolución vayamos agenciándonos de herramientas, ¿sí? Créeme que he trabajado desde herramientas muy rústicas, de tener un cuadro en PowerPoint impreso en el tablero de mi equipo, actualizado de manera semanal para ver cómo nos está yendo, hasta herramientas muy, muy interesantes, muy, muy, muy potentes. Por ejemplo, Pardue es una herramienta bien interesante, pueden explorarla. La que más me ha gustado es una que se llama Saiforma. Es un PPM bien, bien interesante, pero ¿cuál es lo interesante sobre todo de esta última herramienta? Que es que no necesariamente necesitamos salir del entorno de gestión de proyectos ágiles, ¿no? Para hacer OKRs.
¿no? Entonces tenemos todo en la misma herramienta, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, ¿no? Si buscamos una herramienta, buscamos que esté lo más integrada, si es posible no salirnos del entorno. Muchos utilizan Jira, por ejemplo. Sí, sería ideal que Jira tenga OKRs, pero no los tiene. Lo ideal es tratar de evitar de salirnos de la misma herramienta, ¿no? Lo interesante de Seiforma es que te permite utilizar, tener un entorno bastante similar y diría mejorado de Jira, en el caso que lo esté utilizando, y no salir de la plataforma para poder seguir mirando OKRs, alinear y organizar y reordenar. Me parece bastante interesante, se los recomiendo darle una revisada. Creo que esas dos herramientas pueden servirte bastante, bastante bien. Muchas gracias. De nada. No sé si hay otra pregunta. A ver, ¿qué bibliografía recomiendo para... a ver, denme un segundo que les muestro los libros, ¿sí? Que los voy a traer. ¿Sí? Denme un segundo que les muestro los libros. A ver, regresé. Les decía que les recomiendo varios libros. Primero este de aquí. No sé si lo ven, Teoría U. Ya es de cajón. O sea, si quieren más que todo aprender OKRs, probablemente el proceso de gestión de cambio es bien interesante con la Teoría U de Otto Scharmer. ¿Sí? Así se llama, Teoría U de Otto Scharmer. Primer libro que les recomiendo. Este libro también es interesante, sobre todo si están viendo temas de agilidad. Radical, de Ricardo Semler. Súper buen libro, súper buen libro. ¿Sí? Les recomiendo este libro de aquí, que es básico también para poder, sobre todo, trabajar a nivel escalado temas de OKRs. Se llama Reconsiderando Agile. No sé si lo ven. ¿Sí? Es muy bueno de Klaus Leopold. Es más, creo que vamos a tener en unos días una charla de Klaus aquí en el festival. Se los recomiendo también, es muy bueno. Si quieren hacer seguimiento, los libros de Toyota Kata, muy interesante, sobre todo por los modelos que tienen de seguimiento de cambio. Es bien interesante, les puede servir muchísimo. Toyota Kata, Cultura de Toyota Kata de Mike Rotter. ¿Sí? Mike Rotter. Y finalmente, el otro libro, que es de cabecera, es este. No sé si lo ven. No sé, se ve. Ahí está. Mide lo que importa. ¿Sí? Mide lo que importa de John Doerr. Este libro es probablemente el libro de cabecera de los OKRs, ¿no? Probablemente es el libro más conocido de OKRs que tenemos. ¿Sí? ¿Lo ven? Mide lo que importa de John Doerr. No sé si se ve por aquí. Lo que se va al... John Doerr con doble R. Esos son los libros que les recomiendo. ¿Sí? Son bien interesantes. Es más, les diría que lo lean en ese orden, creo. No sé si tienen alguna pregunta. Espero les haya servido. ¿Sí? ¿No? Nada, no sé si hay otra pregunta más, sino para dar por cerrada la sesión. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado por casi hora y media. Hemos empezado un poquitín tarde. Cristian, una consulta. Cuéntame. ¿Podemos tener acceso a tu presentación? Sí. No sé cómo la comparto en el Drive. Creo que hay un Drive del festival. Sí, estamos creando un drive para que luego lo podamos compartir con los participantes. Sí, claro. No hay problema con eso. Si no, van dejando su correo electrónico los que ya quieran tener la presentación, no esperar tanto.
Sí, si no me escriben a mi número, ese es mi número de WhatsApp, que ven ustedes en pantalla, y por ahí se los paso, ¿sí? Si no logran colocar sus correos, me escriben y por ahí les paso la presentación para que los puedan tener. Espero que les haya servido la sesión de hoy día. Como les decía, la otra semana vamos a hablar de portafolios, ¿sí? Gestión de portafolios con OKRs. Les voy a dar algunas ideas que seguramente les pueden servir muchísimo. Y si están interesados, los espero el día sábado a las 11 de la mañana, hora Perú-Colombia. ¿Sí? Creo que son las 1 en Chile y Argentina, y en México es las 10 de la mañana, si no me equivoco. Sí, entonces, eh, genial, gracias a todos por su tiempo, por estar por aquí a esta hora y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian.